¿Sabías que la Estatua de la Libertad fue un regalo del Estado francés a Estados Unidos en el año 1876? El motivo del regalo fue por la celebración del centenario de la independencia de Estados Unidos del Reino Unido. El diseñador de la estatua fue el francés Auguste Bartholdi, y él y su equipo la construyeron en París a lo largo de 8 años. El 4 de julio de 1884 la regalaron oficialmente a Estados Unidos, aunque fue en 1885 cuando la desmontaron, la embalaron en 214 cajas y la mandaron en barco al otro lado del Atlántico. Una vez allí, tardaron 4 meses en alzarla sobre su actual pedestal. Desde que se inauguró hasta 1902 fue un faro que iluminaba 39 kilómetros de distancia. Desde su inauguración en 1886, la estatua fue lo primero que cualquier inmigrante veía al llegar a Estados Unidos tras su viaje desde Europa. ¿Sabías que, en sus inicios, la Coca-Cola fue elaborada como un jarabe medicinal? Todo comenzó en 1886, cuando en una farmacia de Atlanta, Georgia, John Stead Pemberton desarrolló la fórmula de un jarabe para reducir los nervios, el dolor de cabeza y problemas digestivos, y al ver la demanda del producto, poco después pasaría a ser comercializado en fuentes de soda. Y de esta manera comenzó la historia de la bebida más famosa del mundo, la Coca-Cola. Muchos adoramos el café, pero ¿sabías que al parecer una leyenda dice que un grupo de cabras fueron quienes descubrieron el café? Pues sí, un pastor al ver que sus cabras se comportaban de una manera más agitada tras comer unos frutos decidió probarlo para ver si eran estos el causante de ese comportamiento, y el resto es historia. Otro dato curioso es que durante el siglo XVIII beber mucho café estaba considerado como un grave problema social, incluso Bach compuso una cantata satírica basada en la adicción al café. Y como dato adicional, Finlandia es el país que más café por habitante consume en el mundo. ¿Sabías que, en la Edad Media, el azúcar era un bien de lujo? En esa época, la miel era el elemento generalmente utilizado para endulzar. El azúcar, como lo conocemos, venía de Oriente y era considerado exótico, así que era importado y sumamente caro. Era un bien utilizado solamente por nobles, valía 10 veces más que la leche y se usaba en pequeñas cantidades. Sin embargo, fue ganando popularidad por el tiempo, llegando a ser hoy el endulzante más común. ¿Sabías que el paraguas se inventó en China en el siglo XI a.C.? Los primeros paraguas, tanto la versión para protegerse de la lluvia como la diseñada para el sol, solo los podían emplear personas de alta clase social, políticos o nobles, aunque eran los esclavos y sirvientes los encargados de llevarlos. Se dice también que los primeros paraguas tenían 1,5 metros de altura y llegaban a pesar hasta 2 kilogramos. ¿Sabías que las zanahorias no siempre fueron de color naranja? La prueba más antigua que se conoce del uso de zanahorias por parte de humanos data del año 3000 a.C. en Afganistán. Aquellas zanahorias eran de color púrpura por fuera y amarillas por dentro. Más tarde, cuando los comerciantes árabes extendieron la semilla de zanahoria por Asia, África y Arabia, surgieron variedades con diferentes tonos de púrpura, blanco, amarillo, verdes e incluso negro. La primera zanahoria naranja vino mucho más tarde, se cultivó en la Holanda del siglo XVI y fue el resultado de un cruce deliberado para que coincidiese con el color de la Casa Real holandesa. ¿Sabías que el encendedor fue inventado antes que los cerillos? El primer encendedor fue creado en el año 1826 por un químico de Alemania llamado Johann Wolfgang Duverainer. En un principio se le llamaba la lámpara de Duverainer. En ese entonces era un peligroso cartucho lleno de hidrógeno que era activado mediante un catalizador de platino. Mientras que los cerillos no fueron inventados hasta 1827 por el químico inglés John Walker, quien los ideó con un palillo extenso añadido a una mezcla de sulfato de amonio, goma y clorato de potasio con almidón, y denominó su gran invento como Dacongreves. Es verdad que los encendedores se crearon en forma previa a los fósforos, pero solamente si hacemos referencia al fósforo de fricción que existe en la actualidad, ya que la manera de hacer fuego haciendo fricción un objeto contra otro, como con piedras, tiene muchísimo más tiempo. ¿Sabías que, durante la Segunda Guerra Mundial, las personas que se sentían atraídas por su mismo género fueron identificadas con un triángulo rosa en los campos de concentración? A cada prisionero se le exigía que usara una insignia de tela triangular equilátera apuntando hacia abajo en su pecho, cuyo color identificaba la supuesta razón de su encarcelamiento. Se estableció el uso de un triángulo rosa para los presos identificados como hombres homosexuales y bisexuales. Sin embargo, en el caso de las mujeres se les clasificó como asociales y con un triángulo negro como distintivo, pero a diferencia de los hombres no fueron encarceladas sistemáticamente. Además se elaboraron listas rosas en las que aparecía el nombre de todo aquel ciudadano con tendencias de atracción hacia su mismo género, y aunque el número de prisioneros con un triángulo rosa es difícil de estimar, Richard Plant en uno de sus libros da una estimación aproximada del número de condenados que fue entre 50.000 a 63.000. Así fue como antes de nacer la bandera arcoíris, el triángulo rosa era considerado el símbolo para representar a la comunidad LGBT.
Todos conocen la famosa bandera del arco iris que fue creada en San Francisco por el artista y activista Gilbert Baker a finales de los 70. Aunque ha tenido modificaciones a lo largo de los años, la bandera se utilizó por primera vez el 25 de junio de 1978 en el Festival del Orgullo Gay de San Francisco, y desde entonces se ha convertido tal vez en el símbolo más importante de la comunidad LGBT. En 2017, el gobierno británico hizo finalmente las paces con su historia, mediante la promulgación de la llamada Ley Alan Turing, que supuso el perdón póstumo a los homosexuales ya fallecidos y un perdón automático a los vivos que hubieran sido condenados por ello, suprimiendo estos antecedentes de sus expedientes. Fueron 50.000 homosexuales, entre ellos uno de los grandes escritores de la literatura inglesa, Oscar Wilde, condenado a 2 años de trabajos forzados en 1895 por cometer delitos de indecencia grave, el término legal que se utilizaba para describir la sodomía. Dicha reforma llevó el nombre de Alan Turing, padre de la informática moderna y el hombre que craqueó el código Enigma, que utilizaban los nazis para comunicarse durante la Segunda Guerra Mundial y cuya contribución fue decisiva para la victoria. Aún así, Turing fue condenado también en 1952 por un delito de indecencia grave. La historia del euro se remonta a 1927, cuando se formuló la idea de un campeonato de naciones europeas debido a que en Sudamérica ya se jugaba la Copa América, pero no fue sino hasta 1957 que esta idea se concretó. La organización del evento de la Eurocopa 1960 fue como se esperaba muy complicada, en especial para conseguir la asistencia de las 16 selecciones que se tenían previstas. Algunos de los equipos más importantes del continente europeo como Italia, Alemania Federal o Inglaterra no participaron. El primer partido oficial de la competición europea fue en el Estadio Lenin de Moscú, Rusia, entonces parte de la Unión Soviética, el 29 de septiembre de 1958. Asistieron 100.572 espectadores, los cuales vieron el triunfo de la selección soviética por 3-1 frente a Hungría. El primer gol del campeonato fue marcado por Anatoly Ilyin, quedando resuelta la eliminatoria global por 4-1 en favor de los soviéticos. El torneo se desarrolló entre los años 1958 y 1960 desde el primer playoff hasta que se proclamó el primer campeón, el cual fue la Unión Soviética. ¿Sabes por qué Italia juega con su mítica camiseta azul? Pues la explicación es más histórica que deportiva, y es que según el director del Museo de la Federación Italiana de Fútbol, la decisión se tomó porque el azul era el color del estandarte de la Casa Real de Saboya, debido a que esta Casa Real fue decisiva para lograr la unidad italiana. Después de muchas dificultades por el intento de unificación, finalmente lo logró. Costó 3 guerras de la independencia y una reconquista de Roma, pero el 17 de marzo de 1861, el Reino de Cerdeña promulgaba la ley número 4671, con la que se daría por finalizada la integración. El 6 de enero de 1911 Italia jugó de azzurro su primer partido oficial. La fecha no está puesta por casualidad, ya que en ese año se cumplían 50 años de la unificación de Italia, y como gesto a ese hecho histórico fue honrar a la Casa Real de Saboya, protagonista de dicho proceso, llevando el color de su estandarte en todas las equipaciones deportivas del país. Hoy celebramos el Día del Trabajo, pero ¿sabías que esta celebración tuvo su origen cuando los trabajadores de una fábrica norteamericana salieron a la calle para luchar por mejores condiciones de trabajo? Pedían que se redujera la jornada laboral a 8 horas, para así poder tener 8 horas de sueño y 8 horas para la casa. El 1 de mayo de 1886, más de 80.000 empleados, en su mayoría italianos, españoles, alemanes, irlandeses, rusos y polacos, convocaron una huelga que muy pronto desembocó en huelga nacional, y como consecuencia de la represalia hubo muchos heridos y fallecidos. Es por eso que el 1 de mayo se conmemora el sufrimiento de aquellos trabajadores que lucharon por mejorar las condiciones laborales. ¿Sabías que en el antiguo Cartago, los miembros de la casta de los traductores se diferenciaban de las demás personas? Caminaban con la cabeza rapada y en el cuerpo los traductores cartagineses tenían un tatuaje de loro como signo distintivo. Los que traducían de varios idiomas se tatuaban un loro con las alas extendidas, y aquellos que podían trabajar con un solo idioma tenían un loro tatuado con las alas plegadas. La profesión de traductor era respetada y honrada, y por eso los traductores de Cartago tenían un estatus legal especial y disfrutaban de una ventaja excepcional. Estaban exentos de todos los deberes menos el de la traducción. ¿Conoces a los guerreros de Xi'an o ejército de terracota? Pues es uno de los hallazgos más impresionantes del siglo XX y está formado por nada más y nada menos que 8.000 figuras de guerreros y caballos a tamaño real, enterradas junto al emperador Qin Shi Huang. Su reciente descubrimiento hace que aún se desconozcan muchas cosas sobre ellos, y el porqué de los guerreros de terracota sigue siendo un misterio, aunque todo apunta a que el emperador Qin Shi Huang dedicó 38 años de su vida a construir el que sería su mausoleo, para que de esta forma el emperador pueda gobernar desde el más allá.